Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas, bienvenidos todos a la Biblioteca Nacional de España. Pedir disculpas en primer lugar por el retraso en el inicio de esta actividad, que sin duda ha venido motivada por la gran expectación que suscitan los filandones en todo el territorio, incluso mucho más allá del propio León. Esto, bueno, en fin, estas cosas pasan. Tenemos un aforo, como ven, limitado, son 160 plazas. Hay unas reservas previas, se les ha ido comunicando unos y a otros, y luego, si hay sitio y cabe más gente, pues podrá entrar, y si no, es complicado. En cualquier caso, la actividad se está retransmitiendo a través del canal de YouTube en directo de la Biblioteca Nacional y quedará grabada, guardada y disponible para todos en el archivo de la palabra de esta casa de la Biblioteca Nacional, donde podrá ser accesible para todos y para todas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional, a esta actividad que organizamos en colaboración con la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, la Cámara de Propiedad Urbana y el propio Ayuntamiento de León, a quienes agradezco también su colaboración. Como todos ustedes saben, el filandón es una tradición de transmisión oral que ha perdurado en las comunidades especialmente rurales en este país y también en cualquier cultura del mundo con otras formas, y en España ha tenido una especial trascendencia en León. Esta práctica hunde sus raíces en la costumbre de reunirse para hablar y para contar historias mientras se hilaba o se hacía cualquier tarea rutinaria, especialmente en esta época invernal. Y a pesar de su práctica desaparición, motivada pues, por el avance de nuestra sociedad, la llegada, hablábamos antes, de la radio, de la televisión y de medios de comunicación, por el despoblamiento también de estas zonas rurales, el filandón viene siendo revitalizado desde los años 80, resurgiendo gracias al esfuerzo de personas concretas y dedicación de una serie de autores e intelectuales, algunos de los cuales están hoy aquí con nosotros, como son José María Merino, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio, entre otras personas. En reconocimiento a su valor cultural, el filandón ha sido declarado también Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España y Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León. Desde esta Biblioteca Nacional, donde ya ha habido filandones antes, se apuesta y trabajamos en una estrategia de recuperación y de puesta en valor de la tradición oral, y desde el pasado año hemos tenido un ciclo muy interesante relacionado con la tradición oral de viva voz, se llamaba el cuento de tradición oral en la Biblioteca Nacional, y este acto viene a ser de alguna manera un colofón también a ese ciclo que este año vamos a mantener dado su interés. En primer lugar, hoy se proyectará el cuento Las peras de Dios, narrado por el escritor leonés Antonio Pereira, y que forma parte de la película El filandón del director José María Martín Sarmiento. El cuento será presentado por Joaquín Otero, director de la Fundación Antonio Pereira, y tras la proyección podremos disfrutar de un filandón en el que participarán el escritor y académico de la Real Academia José María Merino, el también escritor, también miembro de la RAE y reciente Premio Cervantes Luis Mateo Díez, y el escritor y Premio Castilla y León de las Letras Juan Pedro Aparicio. Sin más, cedo la palabra a Vicente Carvajal, director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Lo primero que quiero es agradecer a la Biblioteca Nacional, en la persona de su director, don Óscar Arroyo, y del director de Cultura, don Javier Ortega.
También agradecer la disponibilidad que tienen nuestros grandes escritores para colaborar en estos actos, como son José María Merino, presidente de honor de nuestra Academia, al don Luis Mateo Ordíez y a don Juan Pedro Aparicio. También a don Joaquín Otero, director gerente de la Fundación Antonio Pereira, que se encarga de guardar la memoria de ese gran escritor, hoy por desgracia ya desaparecido, pero que sigue vivo en esa acción que están haciendo continuamente desde la Fundación Antonio Pereira. También saludar a los miembros del patronato de la Biblioteca Nacional de España y así como todos los patronos de la Academia y todas las personas que nos acompañan, leoneses, que hay muchos, y a todos los que, no siendo de León, vienen a interesarse por estas cosas nuestras de León, de nuestra tierra. También permítanme que agradezca a un excepcional equipo de trabajadores que tenéis aquí en la Biblioteca Nacional, que han puesto a disposición con muy buena cara, muy agradables y con muy buena disposición, muy profesionales, cosa que agradecemos. Mire, la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León nace en el año 2022, a finales, y tiene como principales objetivos llevar su riqueza histórica, patrimonial y etnográfica, así como los valores para que se conozcan y admiren fuera de las tierras leonesas. También hacer un foco de atracción de aquellos programas o aquellas actividades que ensalcen y que vengan desde fuera para enriquecer la propia provincia, las tierras de León. Y, por último, en la tercera finalidad, hacer de ello una riqueza, aumentar la riqueza con lo que supone el intercambio con instituciones o personas relevantes. Estos tres elementos están representados en este programa que hacemos aquí. La Biblioteca Nacional fue a explicarnos a León, a Astorga concretamente, a qué se dedicaban, y realmente es asombroso. Son los encargados de guardar la cultura para futuras generaciones y también para disfrute y estudio de las generaciones de investigadores que ponen a disposición de todas las personas profesionales y personas también que puedan estar interesadas esta riqueza a su disposición. Dentro del programa de grandes instituciones culturales españolas, que aquí estamos en este programa, los filandones tienen todo el protagonismo. Y ustedes saben lo que es un filandón, sencillamente es una tradición de transmisión oral que se realizaba en las comunidades rurales. Algo no exclusivo de las tierras leonesas. Las conversaciones en todas las partes del mundo se han dado y como tal conversación, alrededor del fuego, que es como lo tenemos presente, se hacían pues tierras asturianas, gallegas, en provincias como Salamanca o Zamora, porque son conversaciones y son relaciones entre personas. Lo importante en este caso es que León se ha ocupado de mantener viva una tradición a través de dos elementos fundamentales. En primer lugar, han sido con una película que José María Martín Sarmiento, el director de la película El Filandón, en los años, creo que en el año 84, realiza, precisamente con 4 de escritores que hoy están presentes aquí, José María Merino, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio, más Antonio Pereira, que ya ha desaparecido, pero que está su gerente aquí representando. Ese fue un hito, y el segundo hito es el que hace estos 3 autores que he citado, a partir también de los años 80, que empiezan a realizar estas conversaciones, esta interacción, digamos, hablando y leyendo, y que han llevado el filandón a muchas partes del mundo. Estados Unidos, han llevado a Alemania, ha llevado a Francia y muchos lugares de España. Estos son los 2 hitos de los filandones que León ha sido capaz de conservar y de mantener vivo. Ya para terminar, decir que en palabras de don José María Merino, que es el que mejor lo puede explicar, la contribución del filandón a la cultura ha sido conservar la memoria de la ficción, de los cuentos, de las leyendas, de las historias verdaderas a lo largo de muchísimas generaciones. Hoy en día se hace como una pieza de teatro, aunque no se corresponde con la naturalidad viva a la que pertenecían, pero ayuda a conservar la memoria y esencia de nuestros pueblos. Esperamos que lo aprecien, que lo disfruten y que lo conozcan. Muchas gracias por su presencia y esperemos que esta no sea
la única, porque seguro que habrá más cosas de León, una tierra rica, sobre todo en cultura, en intelectualidad, en historia. Seguro que volveremos. Muchas gracias por su presencia. Queridas amigas y amigos, buenas tardes. Las 2 o 3 veces que se ha referido a mí quienes me han adelantado en el uso de la palabra, se han dicho que soy Joaquín Otero, director de la Fundación Antonio Pereira. Efectivamente, así es, no han mentido. Faltaba el segundo apellido, que yo recalco mucho porque estoy muy orgulloso de él. Soy Joaquín Otero Pereira, porque además soy sobrino de Antonio y además lo llevo con mucho orgullo. Yo creo que además es un motivo más para que la obra de Antonio Pereira siga recorriendo el mundo entero, por lo menos el mundo hispanohablante, que es lo que pretendemos. En fin, como vamos con un poco de retraso, para el protocolo el tiempo justo, que no por breve es menos sentido. A la Biblioteca Nacional, a su director, a la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias, muchas gracias. Muchas gracias, ¿por qué? Hombre, muchas gracias por haberse acordado de Antonio Pereira cuando se trata de un filandón. Muchas gracias porque Antonio Pereira vuelva a estar otra vez en la Biblioteca Nacional. Mirad, el día 23 de abril de 2008, han pasado unos años, pero no tanto, aquí estaba sentado Antonio Pereira. Aquí estaba Juan Pedro Aparicio, aquí estaba Luis Mateo Díez y aquí estaban José María Merino, los 4, en un filandón que resultó ser extraordinario. Ocurrió lo mismo que ahora, que la sala se llenó, hubo gente que no pudo entrar, por tanto, hoy se está reeditando ese filandón y se está reeditando porque vuelven a estar los 4, porque están los 3 que estuvieron en el 2008, pero Antonio Pereira también está. Antonio está vivo porque es cierto que una persona fallece cuando deja de latir su corazón. Un escritor no. Un escritor muere cuando deja de tener lectores. Y Antonio Pereira, yo creo que con esa observación le quedan muchos años de vida todavía, porque lectores tiene muchos y esperemos que cada vez más. De tal manera que se vuelve a reeditar ese filandón con los mismos protagonistas. Además, yo creo que Antonio ahora mismo estará por aquí, en algún lugar de esta sala, con Úrsula, mirándoos a todos vosotros con esa mirada socarrona, irónica, que ponía cuando estaba a gusto, cuando estaba en un acto que le gustaba y cuando estaba rodeado de amigos. En fin, me piden los organizadores que haga una introducción del cuento Las peras de Dios. Es uno de los cuentos que, como ya se ha dicho, forman parte de la película El filandón, dirigida por José María Sarmiento, que se estrenó, creo recordar, en el año 1984. Bueno, no me considero yo que pueda ser la persona idónea para hacerles una introducción de la película Las peras de Dios, cuando el propio autor del cuento, Antonio Pereira, mi tío Antonio, lo hizo, y lo hizo además siempre con la precisión y con la gracia con la que hacía todas las cosas. Mirad, en el año 1984 se estaba grabando la película, estaba a punto ya de estrenarse, le hacían a Antonio una entrevista conjunta a todos los escritores que ponían sus cuentos en la película El filandón, y a todos ellos les decían: explíquenos, por favor, o háganos una introducción de qué consiste su cuento. Bueno, pues a Antonio Pereira también le hacían la misma pregunta en algo que se llamaba Entrevista con los escritores, El filandón, los cuentos de una leyenda. Y en muy pocas líneas Antonio resumía el cuento de Las peras de Dios que ustedes van a ver ahora. Pregunta del entrevistador: ¿cuál es el mundo que cuenta Antonio Pereira en este relato?
Respuesta de Antonio Pereira. Una de las cosas que más me interesaron fue captar el ambiente íntimo y turbador del verano, ese carácter levemente erótico que posee o poseía el ambiente de la siesta en el estío de una casa umbrosa y con una abuela. Con la llegada de los muchachos para el veraneo sucede la anécdota de las peras, de una fabulosa superproducción de peras. Ahí se plantea, en una especie de metáfora constante, el suceso de las peras, porque al mismo tiempo se produce el descubrimiento de que en las peras existe una imagen paralela a la de los senos femeninos. Todo arranca de una lectura que hacen los muchachos de unos catálogos de los viveros de Aranjuez, cuyo texto se reproduce casi fielmente en mi relato. Es increíble cómo esos catálogos de plantas para el cultivo dedican páginas enteras a explicar que las peras de Don Guindo, por ejemplo, tienen pezón ligeramente torneado y avanzado hacia adelante, y que el pezón de las peras Gran Duquesa es gordo y delicadamente moreno. ¡Caray! Hay que ser de piedra para poder leer esas descripciones. Pues bien, dentro de ese paisaje se desarrolla un cierto ambiente erótico venial, que nunca llega a salirse de eso y que ha hecho que algunos críticos míos, más o menos bien intencionados, hayan venido a llamar erotismo diocesano. A mí me parece muy bien, porque no me molesta para nada ser escritor provinciano y todavía me gusta más ser un escritor diocesano. Ese erotismo suave yo no lo utilizo por un pudor ñoño, es que me parece más eficaz literariamente que la sal gorda. Dentro de esa historia se desenvuelven otros personajes como la abuela, que representa la autoridad y el orden. El abuelo, a su vez, es un hombre discreto y en paz con el mundo y consigo mismo. Probablemente sea el más parecido a mí, o por lo menos el personaje al que yo quisiera parecerme más. La acción llega al colmo del disparate cuando la familia, que ha tenido una superproducción en la cosecha de peras, decide comérselas y acaban tomando peras al gratén o untando mermelada de pera sobre una rebanada de pera. Mi aspiración, termina Antonio diciendo, mi aspiración sería que un lector atento de mi cuento llegara a aborrecer las peras y que no las volviera a comer en mucho tiempo. Esta sería la verdadera eficacia del cuento. Pues bien, con el deseo de que al menos por unos días, después de ver el cuento, aborrezcan ustedes las peras, muchas gracias por su atención. Buena. Muchas gracias. Bueno. ¿Eh? Ya están agotados, ¿no? Los filandones no tienen horario. A ver. Que no lo toque, me han dicho que no lo toque. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la paciencia que han tenido con no sé cómo llamarlo, este pequeño bache organizativo que ha causado algún problema en la entrada y he visto que han mostrado mucha paciencia y civilidad. Y bueno, estamos encantados de estar aquí después de haber visto la gran historia que contaba Antonio Pereira, con el que empezamos nosotros a hacer este tipo de cosas, y precisamente la segunda yo creo que fue aquí, en esta misma casa, y había también
mucha gente fuera, pero entonces yo creo que debió de ser el año 2006, había una pantalla, creo recordar, o había un altavoz allí fuera y la gente lo pudo seguir. Así que, en fin, siento que haya gente que se haya quedado fuera, buenos amigos, y bueno, pues que nos disculpen. Estamos hablando de los filandones y se dice además en el programa filandones leoneses. Bien, lo de leoneses incluso podríamos extenderlo a Asturias también, a Galicia y a muchos más sitios, porque en realidad los filandones eran una velada de socialización en un ambiente muy como el que vivimos ahora, muy invernal. Había nieve, había la imposibilidad de trabajar fuera de casa, los animales estaban recogidos y entonces en las casas más acogedoras de las aldeas y de los pueblos la gente se reunía y aquellas mujeres tan hacendosas no podían estar ociosas oyendo historias y contando historias, sino que también hilaban, hacían lino. Y los hombres pues hacían alguna cosa de madera, que solían ser madreñas, que era el calzado que por allí se usaba. Lo nuestro es otra cosa. Tomamos el nombre de filandones como homenaje a nuestra tierra, porque en realidad también nos transmitimos historias y se las transmitimos a quien tenga la paciencia de oírnos. Pero no es la misma cosa. Aquello eran cuentos que habían nacido en el pueblo, que venían de tiempo ancestral y que tenían además una particularidad muy notable, que yo siempre he discutido con mis amigos, que han presumido conmigo mucho de sus intervenciones y en los filandones, y es que eran picarones. O sea, allí había un poder que representaba el cura del pueblo, porque era la fuerza próxima más inmediata. Y hay una aleluya asturleonesa, yo no sé si es o un cuentecillo, que explica un poco aquella picardía que había en los filandones, y esa que dice: a los curas los capen este año, quiera Dios que no capen al mi amo, que me tien prometió unes medies, y si me lo capen me quedo sin ellas. Bueno, ese tipo de cosas era como el pueblo se vengaba del poder, y el poder llevaba sotana allí. Tan es así que el obispo de Astorga prohibió los filandones. Y los filandones estaban prohibidos en muchos sitios. Y desde luego los niños no entraban en los filandones, porque las familias procuraban que no estuvieran en esos sitios con esas picardías y esas cosas, pues no dar mal ejemplo. Luis Mateo, que es de la montaña, él dice que estuvo en los filandones. No, yo siempre le he creído porque es persona seria, solvente, pero bueno, alguna duda me ha entrado. Y Luis Mateo, que es de capital, aunque sea pequeña como yo, de León, también dice que estuvo en los filandones. Yo jamás he estado en un filandón, porque no sabía eso hasta que los conocía a ellos, que me contaban esto de los filandones. Pero bueno, el nuestro surge de la siguiente manera, y con mucha inteligencia y oportunidad, Merino lo bautizó filandones posmodernos. Estaba yo de director del Cervantes en Londres y me llamaron de una empresa que organizaba festivales con mucho éxito, festivales literarios en Inglaterra, en el Reino Unido. Y me dijeron que habían fracasado en España y que querían empezar a meterse de nuevo y tenían pensado ir a Segovia. Y me pidieron consejo. Oye, ¿tú qué crees? No voy a decirles lo que yo les dije porque no viene al caso, pero yo era muy pesimista en ese tema. Y entonces les dije, miren, bueno, ¿a quiénes van a llevar? Y eran todos celebridades del mundo internacional. Digo, hombre, lleven a alguien conocido por allí. ¿Qué nos propones? Dinos algo. Y entonces se me ocurrió, pues podemos hacer un filandón, pensando que ¿pero eso qué es? Pero dicen, pues organízalo. Y entonces llamé a Antonio, llamé a Luis Mateo, llamé a Merino y dije, oye, ¿qué os parece esto? Y dijeron, pues muy bien, porque la particularidad era que nosotros teníamos libros con cuentos pequeñitos
Y esa es la ocurrencia. Es decir, si leemos cuentos largos, la gente se aburre, porque entrar en un cuento y luego en otro, pues la gente se aburre. Pero siendo pequeñitos no da tiempo a que se aburran y pasamos de uno a otro. Y bueno, era una apuesta. Fuimos a Segovia, era un auditorio que había de una iglesia que había transformado, había 500 personas y fue un éxito tan enorme que ya no paramos. Nos llevaron al propio... En el Reino Unido estuvimos en el propio festival de Heion Way, fuimos a Bath, estuvimos en Londres y ya de ahí nos llamaron, oye, ¿por qué no venís a Cartagena de Indias en Colombia? Y yo llamé a Antonio y Antonio ya andaba un poco mal, dice, voy a preguntarle al médico y le aconsejó que no fuera y Antonio ya no vino más con nosotros. Entonces nosotros hemos seguido. Hemos estado en el Bronx, hemos estado, bueno, ya lo dirán ellos también porque no voy a aburrirles yo. Entonces esto ha tomado un módulo ya y siempre es así. Como yo fui el moderador, yo empiezo soltando este rollito y empiezo a leer mi cuento. Y el cuento siempre es el mismo, pero a mí me da un poco de apuro porque algunos ya me han oído, pero yo recuerdo que si iba uno a un concierto de Víctor Manuel, le decían, el abuelo Víctor, pues a mí me dicen, el cielo, y yo voy a empezar con el cielo, A ver. y luego ya seguirá Luis Mateo. Sí, no, oye, Juan hace algunas disquisiciones previas, siempre controvertidas, porque él pone en cuestión que Merino y yo estuviéramos en algún filandón real de estos filandones antropológicos para pasar el rato, ¿no? Y que es verdad que han tenido un destino... Es verdad, sí, Aparicio Esqueredi te ayuda. Sí, yo me lo tiene que sostener, tengo la mano floja. Sí, yo le voy a proporcionar una... Estamos mayores. Estamos muy mayores. Pero pero es verdad esto y es cierto que, bueno, el filandón emparenta un poco con las grandes tradiciones, como sabéis, de la oralidad, a través de cómo en el tiempo se transmitieron las culturas populares, las literaturas populares y eso es lo que, lo que ampara esto que hacemos nosotros ahora, que son como veladas literarias en las cuales unos amigos nos reunimos y leemos nuestros microrelatos de esta manera. Aparicio empieza, pero espera, yo te sujeto esto. No, a ver, ¿puedes? Sí, venga, a ver, ¿se oye o no? Porque, este relato, hubo un tiempo que no podía leerlo, porque era un amor que se me había muerto y no podía soportar la idea de que ya no estuviera. Se titula El cielo, como he dicho, y dice así. Iba por el bosque con mi perrita y la perdí de vista, algo bastante frecuente y que solo me preocupaba cuando estábamos cerca de la carretera, como era el caso. La llamé con insistencia, silbé, pero no acudió. «Bonnie, Bonnie», seguí voceando. De repente, de entre la espesura, vi correr hacia mí a un perro. Tenía ese trote saltarín, con las orejas subiendo y bajando, que obedece a la llamada del cariño. Pero no era Bonnie, aunque cuando llegó a mí intentó encaramárseme. Se trataba de una perrita común, de pequeño tamaño, con la piel negra y blanca. Le hice una caricia y seguí llamando a Bonnie. Enseguida vi venir otro perro, un setter de color cobre, de magnífica estampa cazadora, que también se acercó jubiloso. Y mientras la perrita y el recién llegado me hacían carantoñas con sus saltos, moviendo los rabos como hélices, yo seguí voceando el nombre de Bonnie. Un tercero apareció. Era un cachorro de apenas 2 meses, gris y juguetón. Mi padre me había regalado uno igual, un perro lobo, decía él, cuando yo era niño y se me... Mateo, aguanta un momento. Hay que pasar página. Venga, espera. No, ya. Y se me había muerto de parálisis un mes después. Le pusimos de nombre Toby. Algo confundido, insistí en mi llamada y solo cuando vi venir 2 perros más empecé a comprender. Eran Frick y Bolo, los últimos que había tenido, que se acercaron con idéntico alborozo.
Entonces reconocí también a todos los demás. Con cuánta emoción abracé a Lista, la primera en venir, que seguía lamiéndome la cara y a la que, siendo yo muy niño, mató un coche. A Sol, el perro de mi amigo Franquito, el único que murió de viejo. A Toby, el pobre cachorrillo que llevé imprudentemente a un baño en el río. El médico me había prevenido contra las emociones fuertes y temí que mi cansado corazón fuera a estallar, incapaz de soportar el júbilo que el abrazo de todos los perros que alguna vez había querido me provocaba, saltando y brincando a mi alrededor. Faltaba, sin embargo, Bonnie, y cuando la vi acercarse a la carrera, con ese trote que es una declaración de amor, supe que estábamos ya en la otra vida. Muy bien. Oye, tengo algunos cuentos que no voy a decir que tuvieran algún sentido de rememorar los cuentos populares de los viejos filandones. Pero bueno, uno escribe cosas que están también relacionadas con su memoria y con su imaginación antigua, y a lo mejor os puede sonar algo. Un hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño que encontró: avisa al viejo más viejo de la aldea, dile que hay un forastero que necesita hablar urgentemente con él. Corrió el niño a casa del viejo Arcino, que, como bien sabía todo el mundo en Cimares, tenía más edad que nadie. Hay un forastero que le quiere hablar con mucha urgencia, dijo el niño al viejo. Las prisas del que las tiene suyas son. La edad que yo tengo me la gané viviendo con calma. Si quiere esperar, que espere. El hombre daba vueltas alrededor de un tilo muy grande que había a la entrada del pueblo. Cuando volvió el niño y le dijo lo que había comentado el viejo Arcino, estaba muy nervioso. Es poco el tiempo que queda, musitó contrariado. 1 docena más de vueltas al árbol y termina el plazo. El niño le miraba aturdido. El hombre le acarició la cabeza. Lo que menos vale de la edad de un hombre es la infancia, dijo, porque es lo que primero se acaba. Luego viene la juventud, siguió diciendo mientras volvía a dar vueltas, y nada hay más vano que las ilusiones que en ellas se fraguan. El hombre maduro empieza a sospechar que al hacerse más sabio, más se acerca a la muerte, entendiendo que la muerte sabe más que nadie y siempre sale ganando. De la vejez, nada puedo decir que no se sepa. El viejo Arcino llegó cuando el hombre estaba a punto de dar las 12 vueltas al árbol. ¿Se puede saber lo que usted desea y cuál es la razón de tanta prisa? Le requirió. Soy mortal, dijo el hombre, apoyándose exhausto en el tronco del tilo. Todos lo somos, dijo el viejo Arcino. Mortal no es un nombre, mortal es una condición. Y aún así, aunque de una condición se trate, ¿sería usted capaz de abrazarme?, inquirió el hombre. Bueno, mire, prefiero besar a este niño que darle un abrazo a un forastero, pero si de esa manera queda usted tranquilo, no me negaré, no es raro que llamándose de ese modo ande por el mundo como alma en pena. Se abrazaron bajo el tilo. Mortal de muerte y mortandad, musitó el hombre al oído del viejo Arcino. El que no lo entiende de esta manera, llévalas de perder. La encomienda que traigo no es otra que la que mi nombre indica. No hay más plazo. La edad está reñida con la eternidad. ¿Tanta prisa tenías?, inquirió el viejo, sintiendo que la vida se le iba por los brazos y las manos, de modo que el hombre apenas podía ya sujetarlo. No te quejes, que son pocos los que viven tanto como tú. No me quejo de que hayas venido a por mí. Me conduelo del engaño con que lo hiciste y sobre todo de ver cómo corre asustado ese pobre niño.
Merino. Buenas tardes. Pues efectivamente, yo tuve la suerte de vivir estas reuniones nocturnas, diga lo que diga Juan Pedro, que tenemos una larga diatriba con ello, pero bueno, las mujeres no... Ay, perdón. Digo que yo sí tuve la suerte de asistir a estas reuniones nocturnas que organizaba mi abuelo. Yo era el nieto mayor, no tenía... Durante mucho tiempo fue el nieto mayor y luego mi abuelo murió muy pronto, con lo cual se acabaron aquellos filandones. No se llamaban filandones, eran los sábados por la noche, después de cenar, nos reunía a toda la familia y allí leían cuentos, contaban historias, recitaban poemas, alguien a veces cantaba algo. Y bueno, yo muchas veces no me enteraba de lo que estaban haciendo, pero te aseguro, Juan Pedro, que sí, que yo asistía a eso y lo conocí de niño. Pero bueno, como este es un debate que mantenemos desde hace 20 años, pues seguiremos manteniéndolo. Voy a leer el cuento, luego cambiaré, pero ahora voy a leer el que leo siempre para abrir este filando. Tiene algo que ver con lo ecológico, creo yo. Mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esa mosca, y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Oye, Merino, en esos filandones o en esas reuniones familiares, que tú eras muy inocente de niño. Ya, pero eso quiero que me lo explique a mí personalmente. Sí, pero ¿y por qué no nos lo explica ahora? No, ahora señor Mateo, ahora estamos en esta casa, que es la Biblioteca Nacional, y yo quiero rendirle homenaje con un cuento que le voy a leer, que es la obra maestra. Y además está aquí el profesor Miguel Díez, al que quiero dedicárselo. Con tu permiso. ¿Qué permiso concedido? Señor director, si usted no tiene nada que contraponernos, estaremos encantados de asumir todas las responsabilidades de esta noble institución. Ay, muy bien, señor Mateo, gracias por su benevolencia. Muchas gracias a usted por tan cariñosas palabras. Sea bienvenido. Es usted un templario. Gracias, no esperaba menos de usted, señor Mateo. Léanos, haga el favor, la obra maestra. La obra maestra, dedicada al profesor don Miguel Díez. Muy bien, estupendo. De la Ciana. Sí. No, de la Magdalena. Ah, de la Magdalena. De la Magdalena de Canales. Vaya, bueno, un poco más abajo. La obra maestra. Los tres compartían celda. Uno era alto y de ojos morunos, otro grueso y de porte nervioso, el tercero menudo y de poco espíritu. Un tribunal improvisado los había condenado a muerte. Eso era todo lo que sabían, porque ni se habían molestado en leerles la sentencia,
ni les habían señalado día. De vez en cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución provenientes de alguno de los patios y enseguida las descargas de fusilería. Pasó el tiempo y la rutina de la muerte entró en sus carnes en forma de una fiebre que les mantenía en un estado de abandonado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la pared en busca de sabores. El más menudo se concentraba en las formas del muro, como dicen que había hecho Leonardo para buscar inspiración. El más alto escribía una novela. Pero como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para escribir, lo hacía en su mente. Construía las palabras cuidadosamente, las corregía, las leía en voz alta, las comentaba con sus compañeros y las volvía a corregir. Así hizo una novela de más de 300 páginas, 333 exactamente, de 30 líneas por 60 espacios según sus precisos cálculos mentales. Bien memorizada, se las leyó más de una vez a sus compañeros, pero pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias y como aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su memoria, no sin hacer alguna corrección y sugerencia, discutidas y en su caso aceptadas por el autor de la novela. Entonces se les ocurrió que, por si alguno de ellos se salvaba, deberían los tres aprenderla de memoria para reproducirla en papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres comulgaban con la idea de que era la mejor novela jamás escrita. La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y correcciones, hasta el punto de que cuando vinieron a buscarles, ninguno dudaba de su condición de obra maestra. Un día se llevaron al más alto, otro al más grueso, pero el tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los muros que recibían las descargas de fusilería, era incapaz de presentársela entera. Ni siquiera lograba reconstruir el argumento completo. Sostenía, sin embargo, que era una obra maestra, una de las mejores novelas que jamás se habían escrito, y así lo mantuvo siempre, incluso 30 años después de aquellos sucesos. Gracias. Oye, yo reincido un poco en otro cuentecillo, también de forasteros, porque la figura del forastero, todos tenéis imagen en los pueblos, cuando llegaba alguien de fuera que no se sabía quién era, tenía esa aureola de misterio que siempre causaba por lo menos algún tipo de comentario, a veces comentarios medrosos y a veces comentarios de fascinación o de recuerdos imposibles. Se lo voy a dedicar también a mi hermano Miguel, que es el viejo profesor, para que no se enfade. Dicen que en Carva fue un viajero, en Villamida un vagabundo y en Antil un mendigo. Más o menos en los tres sitios sucedió lo mismo, y hasta podría pensarse que el viajero, el vagabundo y el mendigo se parecían más de la cuenta. La verdad es que si se piensa un momento es fácil sacar la conclusión de que un viajero muy bien puede con el tiempo hacerse vagabundo y acabar de mendigo. Es como un destino más o menos absurdo o degradado, pero en los tres casos se va por la vida, se anda por el mundo y al fin se requiere la subsistencia de puerta en puerta. Nadie recuerda cómo se llamaban, casi ni siquiera cómo eran. El que va y viene pierde la identidad en el camino, o mejor, solo en él la alcanza. Un viajero trae la maleta como contraseña. Dicen que bajó del coche de línea y llamó en la primera casa de Carva. Le abrió una chica joven que se llamaba Cericia
y estaba recién casada. Al día siguiente se fue el marido de Cericia y cuando en el pueblo se percataron, el viajero se había convertido en el hombre de aquella casa. Eso duró unos meses. Volvió el marido, se fue el viajero. Un vagabundo trae las manos en los bolsillos y una colilla en los labios. Llamó a la puerta de la última casa de Villamida. Le abrió una niña vestida de luto. La niña vivía con su madre, que era una viuda joven que se llamaba Amarila. Sustituyó al marido muerto y por unos meses hizo de padre de aquella niña triste. El día que se fue, lloraban la madre y la hija. Un mendigo trae a la espalda el zurrón con los 4 mendrugos de las limosnas. Se sentó en el poyo de la entrada de una alquería de Antil y cuando la hija mayor de la casa, que se llamaba Oreda, le dijo que pasara si quería calentarse, dejó el zurrón y obedeció. Los padres de Oreda aceptaron al mendigo como si fuera su yerno y las hermanas lo consideraron su cuñado. Cuando murieron los padres y se casaron las hermanas, Oreda y el mendigo quedaron solos y dueños de la alquería. Para entonces ya tenían 3 hijos. El mendigo desapareció una mañana de abril cuando los hijos ya estaban criados. En los 3 casos, el viajero, el vagabundo y el mendigo hicieron lo mismo todos los días después de comer. Salían de casa, se acercaban al chopo más cercano, se sentaban apoyando la espalda en el tronco, fumaban un cigarro y suspiraban satisfechos. Bueno. Luis Mateo, le ha provocado verdad a usted sí. Contra mí, que si los filandones, que si el abuelo, que si no sé qué. No sé lo que tiene usted que decir. Bueno, la cosa era que Merino, un niño inocente, tú siempre has dicho que no íbamos, pero Merino tenía la inquietud de escuchar lo que escuchaba. ¿Y se colaba? Era muy improcedente. No, él entraba con todo el derecho del mundo y se sentaba en platea. Estaba ahí hecho un gallo. Pero no entendía nada. No, verás. Cuéntanos lo de la pipirigaina. Vamos a ver, yo en aquellas reuniones, por ejemplo, me aficioné a la poesía, porque también leían de vez en cuando a Bécquer, a Rosalía de Castro, a Campoamor, en fin, allí se contaban historias, se contaban chistes, se narraban historias de huidos, porque la guerra civil todavía estaba, en fin, muy viva, y se leían cuentos, y se contaban sobre todo cuentos interesantísimos. Pero también se leía poesía o se recitaba. Vamos, yo lo he vivido, lo siento mucho, Juan Pedro. Juanito. O sea, no me considero castigado por el obispo de Astorga, porque al obispo de León a nadie le prohibía que nos reuniésemos. Eso sí, estaban todos los mayores y el único nieto era yo. Eso del obispo de Astorga, no interrumpo, pero Aparicio tuvo un grave problema en Astorga. Bueno, pero dura un segundo. No con el obispo. Cuenta eso. No con el obispo. No, es porque cometí una imprudencia. Leí un cuento muy duro, muy atrevido. Se llamaba Amor. Y era muy cortito, el más cortito que uno puede imaginar. Y decía así: era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Es una metáfora, como ven, en fin, el amor, ¿no? Y una señorita del fondo, una chica, levantó la mano muy indignada y me dijo: oiga, ese es un cuento muy machista. Y yo me quedé un poco desconcertado. Pero bueno, no me atreví a discutir con ella ni a argumentar. Pero se me ocurrió una salida, como estábamos en esa ciudad episcopal, y le dije: mire, señora, conservamos el título Amor y hacemos un pequeño cambio. Era inmune a la picadura de los obispos hasta que se enamoró de uno de ellos. Señor Merino, la pipirigaina. Que se entere, para que se entere Aparicio. En aquellos años yo no sé si alguien conocía a Kafka,
pero como el año pasado se ha recordado el fallecimiento de Franz Kafka hace 100 años, pues voy a leer un... Pero cuenta la pipirigaina. Que no, Bueno, primero voy a leer la Metamorfosis, vale, si vale. os parece. No, yo si no os digo parece. nada. No. Estamos con la pipirigaina y lees uno de Kafka. Joder, la pipirigaina de Kafka. Bueno, Venga, pues, venga. pues podía Adelante. ser. Bueno, caramba, con la pipirigaina. Pues mira, lo cierto es esto, que si los niños no iban a los filandones, es que porque los niños no se enteraban de lo que se contaba allí, no se enteraban. Claro. Porque en aquella reunión familiar de los sábados había le decía a mi abuelo, la pipirigaina, la pipirigaina. Y decía, bueno, venga, la pipirigaina. ¿Nosotros ahora? Sí, como usted. Venga, sí, venga. La pipirigaina. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Y entonces decía, bueno, yo no entiendo por qué os reís tanto. Mira, tú es que eres un niño y claro, fíjate, es un caballero que viene en su caballo y llega a una casona y allí en una ventana ve que hay una dama que está con la rueca hilando con la pipirigaina y le dice, buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Y ella le dice, buenos días tenga el galán con lo que le cuelga, que es la espada, claro, porque él llevaba una espada colgada. Y entonces, como él ha recorrido tantas leguas, sabe que el caballo está ansioso de comer, tiene hambre, y sabe que detrás de esa casona enorme hay un gran, todavía en León se dice, un lugar con prados muy viciosos, o sea, llenos de hierba. Y me dejaría meter el mi deseoso, que es ese caballo, en el su vicioso, y entonces, yo no sé si ya empezaba el cambio climático, ella sabe que, bueno, que aquello, y dice, bueno, entre a verlo, está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. Claro. Entonces... Lo que nos pasaba a los chavales es que no nos enterábamos de lo que contaban los Como un adultos. niño asistía y, oye, y luego hacían... Pero el obispo de Astorga sí que lo entendía. Sí, eso sí. Sí, Kafka. Bueno, entonces, Kafka, vamos A ver. Entonces yo, en recuerdo de Franz Kafka, que fue un escritor al que he apreciado y sigo apreciando mucho, cuando desperté aquel día no conservaba mi verdadera naturaleza como debería ser, y eso fue el inicio de un desconcierto profundo que ha durado mucho tiempo. Entró en el lugar en el que me encontraba, se trata del hospital al que me trajeron tras hallarme tirado y desnudo en una cuneta, una de las enfermeras que me atendía, y me sintió demasiado raro, lo que comprendo perfectamente. Yo no sé por qué me he transformado en uno de esos peculiares y numerosos bípedos que proliferan en el planeta, pero utilizaba con torpeza los miembros, tanto los superiores como los inferiores, tampoco sabía vestirme y me sorprendió desagradablemente el sabor de aquellos alimentos que ella me dio, que ahora llamo desayuno, después de despertar en aquel espacio extraño y blando que los humanos llaman cama. No solamente no entendía los extraños sonidos que ella emitía, que sin duda se trataba de mensajes, sino que no era capaz de expresar lo que yo sentía, desconcierto, confusión, horror, ni por medio de tales sonidos ni de ninguna otra manera. Toda mi ofuscación hizo que la enfermera se alarmase tanto como para llamar a las urgencias hospitalarias, donde tras un largo examen decidieron que permaneciese allí. Ellos no lo podían saber, pero ahora yo ya sé que me he metamorfoseado en humano habiendo sido un insecto y que poco a poco he ido aprendiendo el lenguaje de los humanos. El caso es que me diagnosticaron una enfermedad al parecer muy rara llamada amnesia total en nivel extremadamente grave.
pero como yo no tenía signos de ninguna lesión cerebral que lo justificase, me trasladaron a una residencia donde me asignaron un acompañante didáctico que me enseñó a leer y a escribir, y aritmética y geografía y muchas cosas importantes de la vida humana, hasta el punto de que varios meses después, cuando yo ya era lo que se llama una persona normal, me encontraron trabajo como auxiliar de almacén en una empresa dedicada precisamente a la fabricación de insecticidas. Vivo en una pensión donde comparto habitación con uno de los compañeros del trabajo, loco por ese juego tan extraño llamado fútbol. Todos creen que vengo de un país del norte de Europa y que alguna conmoción debida a sucesos bélicos tan habituales para la especie humana me dejó sin memoria. Yo acompaño siempre con extrañeza y hasta con repugnancia a estos humanos, seres tan extraños, tan capaces de ayudar a otro humano encontrado desnudo y sin sentido en una cuneta como de bombardear hospitales. Y cada día que me acuesto, espero que el despertar me devuelva a mi verdadera naturaleza, la de grillo, Grillus campestris, de la familia de los ortópteros. A ver, déjame ir. Voy a ir... ¿Dónde vas ahora? Lee el del bombero, hombre. Me has metido en el asunto amoroso. Claro. Lee algo de amor, hombre. Metido en el asunto... Lee algo de amor, que estamos muy necesitados de ello. Algo de amor, sí. No, estamos para echar novia. Sí, no, lee algo de amor. Vamos, en la mejor edad. Aguántame. Venga, vamos a ello, hombre. Que no puedo yo solo, Mateo. ¿Cómo estamos, por Dios? Espérate, este no está publicado. Y a ver si les gusta, porque uno nunca sabe, lo escribe y no sabe si funciona o no funciona. Y este surge con la pandemia. Se titula Nunca la llamé. Es muy triste, ¿eh? El londinense Linguist Club, hoy desaparecido, estaba próximo al Holland Park y era un excelente centro de enseñanza de la lengua inglesa para extranjeros. Yo fui alumno allí durante 5 inolvidables meses. Éramos 6 o 7 estudiantes en mi clase, de los que medio siglo más tarde solo recuerdo el nombre de una chica francesa, Colette Disseys, y el de un muchacho persa, Halil Dimalhani o Dilmahani, con los que hice buena amistad. Un día, Colette me pidió que la acompañara a un pueblecito de Surrey al que se llegaba en tren desde Waterloo Station. Había sido invitada a comer el domingo en casa de los padres de un muchacho con el que había hecho amistad en Francia. Colette les pidió que la permitieran ir acompañada. La familia nos acogió con gran cordialidad. El padre, la madre y 2 hijos, chico y chica. Él era rubio, alto y fuerte, parecía persona sólida y juiciosa. Su hermana, de nombre Joan, alta, con el pelo castaño a lo garzón, activa y sonriente, tenía un encanto que iba mucho más allá de su gracioso flequillo. La hospitalidad de la familia, despojada de esa rigidez tan frecuente en los ingleses... A ver. Espérate, Mateo. Venga, dale. La hospitalidad de la familia, ¿verdad? Sí, a los ingleses. Me resultó muy grata. Solo después del inevitable té de las 5 advertimos que había caído la noche y aunque todavía prolongamos la charla un rato más, Colette consideró llegado el momento de volver a Londres. Los 2 hermanos se empeñaron en acompañarnos hasta la estación. Colette y el muchacho enseguida se pusieron unos metros por delante. Recuerdo bien a Joan a mi lado, bajo la escasa luz de unas pobres farolas bastante espaciadas entre sí. Hablábamos con muy pocas pausas, yo en mi balbuciente inglés y Joan mostrando una personalidad risueña que me fascinaba por su inteligencia y sencillez. De pronto, algo pasó entre nosotros, porque sin detenernos nos dimos un beso en la boca. Y luego otro, siempre con prisa y sin dejar de caminar. Ya en la estación, Colette y yo tuvimos que subir precipitadamente al tren. Poco antes Joan me había dado un número de teléfono. Llámame, me dijo. El número era el de una tienda de Londres en la que trabajaba part-time. Te llamaré, prometí.
Nunca la llamé. Sentía terror a expresarme por teléfono en inglés y tampoco la olvidé. Pero ha sido el COVID-19 el que al contagiarme me la ha traído con fuerza renovada. Han sido 5 meses en la UCI, de sueño inducido, de soledad, angustia y dolor. Y cuando creía haber muerto, me desperté en un tren inglés y pensé que acaso la muerte era ese deslizamiento hacia un universo distinto en el que nuestra vida ha discurrido de otra manera. El tren era como aquellos antiguos con departamentos a los que se accedía directamente desde el andén sin comunicación interior entre los vagones. Cuando se detuvo en Surbiton, me bajé con toda naturalidad y sin haber abandonado todavía el recinto de la pequeña estación, la vi. Era Joan, con su peinado a lo garzón. Antes de abrazarla, antes de que la besara, me dijo, te estaba esperando. ¡Ay, qué bonito! ¡Hombre, joder, Juanito! Oye, yo... ¡Qué bonito! Yo hoy no duermo. Muy machista. ¿Eh? Muy machista. ¿Qué va a ser machista? Es un cuento precioso. Coño, elevemos el espíritu. ¿Estás enamorado todavía, Juan? Ahora que no está tu señora. No, déjalo que... Pero siempre hay quien se chive. Ah, pero qué malvado eres. Bueno, yo voy a leer un cuentecillo que demuestra que lo más inesperado, a veces, una bobada, nos puede cambiar la vida por completo. Me desperté con sed. Lola dormía. Me levanté con cuidado sin darle a luz. Salí de la habitación, avancé a oscuras por el pasillo. Entonces tropecé con alguien. Unos pasos apresurados se perdieron hacia la cocina y la puerta se cerró tras ellos. Tardé un momento en reaccionar. Seguí por el pasillo hasta alcanzar el interruptor de la luz y luego, decidido, abrí de golpe la puerta de la cocina. El hombre se había subido en el alféizar de la ventana abierta. «No, por Dios», dijo, «no avise a la policía». En su rostro el terror allanaba el gesto de su mirada enferma. «Ángel», musité como si de pronto mi memoria sufriera una sacudida. «Martín», respondió con incredulidad instantes después. Lola llamaba excitada desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina, vio abrazados a aquellos 2 amigos de la infancia y su irrevocable decisión de llamar a la policía fue lo que motivó el inicio de la definitiva crisis de nuestro matrimonio. La vida, el bombero. Merino, otro de amor, hombre. Que tenemos... Que la tarde está para eso, de verdad. La Gran Catarata. Ah, muy bueno. La avioneta nos conducía hacia la Gran Catarata, el salto de agua natural más grande del mundo, cuyo bramido se podía escuchar desde el hotel en que nos alojábamos a bastante distancia del lugar. La mañana estaba brumosa, pero el piloto había dicho que pronto despejaría. Entonces advertí algo inusual tras el asiento que ocupaba mi mujer delante del mío. Incrustado entre el fino zócalo de plástico y la pared de la cabina, había un objeto rojo que no tenía aspecto de pertenecer a la estructura del aeroplano. Me incliné y lo toqué con el dedo. Parecía un lápiz, que se escurrió para encajarse más entre el zócalo y la pared. Volví a tocarlo y lo empujé poco a poco hasta hacer asomar un trozo largo de su envergadura. En efecto, se trataba de un lapicero de cuerpo hexagonal, de esos que llevan una goma en un extremo. Tal como estaba colocado, podía moverse bien en sentido longitudinal, resbalando a lo largo del resquicio, pero era difícil sacarlo de aquella hendidura. Un grito de mi mujer llamó mi atención. La bruma se iba disipando y a lo lejos se divisaba un enorme muro blanquecino que resaltaba entre la espesa vegetación de la selva. La avioneta se inclinó sobre un ala para cambiar el rumbo y descubrí que el lapicero se había desplazado ligeramente fuera de su casual alvéolo. Si tuviese un alambre, un vulgar clip para papel, sería fácil extraerlo, pensé.
«¡La catarata! ¡La catarata!», exclamó mi mujer con voz jubilosa, y percibí que el muro blanquecino ya más cercano quedaba a nuestra derecha. Se me ocurrió entonces que acaso una de las patillas de mis gafas podía servirme de gancho para sujetar el lapicero y hacerlo salir. El ruido de la gran catarata era ya ensordecedor y la avioneta daba bruscos saltos que hacían bastante ardua mi labor. Me agaché todo lo que pude, ayudándome con la otra mano, intenté completar la extracción. El lapicero se soltó varias veces, pero al fin conseguí sujetarlo firmemente y, forzando el borde del fino zócalo, sacarlo del todo. El ruido de la gran catarata se había hecho otra vez menos intenso. Mi mujer miraba hacia atrás y yo volví también la vista para contemplar el enorme muro blanquecino del que nos íbamos alejando. «¿No te ha parecido impresionante?», me preguntó a voces, y yo asentí con la cabeza, confuso. En uno de los lados del lapicero estaba impreso con letras doradas «Germany Destin 2000 Faber-Castell». Despistado. Bueno, Juan. Perdón, simplemente un añadido. A ver. Leí este cuento en un club de lectura y tal, y yo dije, fíjense lo que es que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos empeñamos en algo y me dijo uno de los presentes, pues yo no he hecho esa interpretación. ¿Y qué interpretación ha hecho usted? Que cuando tengas algo interesante que hacer, hazlo. Bueno, era un positivista. Juan, vamos dando la vuelta para rematar. El bombero, por Dios. ¿El bombero? El de amor. El de amor. ¿Lo tienes a mano? El de amor, sí, yo el de amor siempre lo tengo por ahí. A ver, ¿dónde estás, amor? A ver, déjame que te cojo yo. El de amor, dedicado a Luis Mateo. Sí, es que es un cuento de amor precioso, de triste, verdad. pero es triste, Mateo. Es triste. Es que es un bombero y además es de amor fogoso. Es triste. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde lo tienes, hombre? El bombero le llama a Luis Mateo. Yo le llamo la traición. El bombero se encarama a lo más alto de la escalera de socorro. La mujer, una joven, le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana. Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. ¿Hay alguien contigo?, pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa. Ella parece no entender y le mira aturdida, una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa, como extrañada de conocerle en situación tan extrema. Nadie, dice por fin, estoy sola. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza. Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira, intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones. Tranquila, tranquila, le dice, y mientras baja con cuidado pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo ya se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices. No ha acabado, que no ha acabado. No, todavía queda un remate, joder. Es un pase de página. Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella. Y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio. Es tremenda. Es que tiene ese punto de final idílico en el descenso. Querían que acabara de otra manera. No, claro. ¿Y por qué no lo acabas de la otra manera? Y dices, unas veces lo lees con el final idílico y ahí termina, y otras lo lees con el remate desgraciado y el divorcio. Pues otra de amor. Porque, no sé, hoy tenemos la tarde bien en este sentido, ¿no? Sí, yo soy un octogenario viudo, pero no te creas que todavía no tengo un cierto sentido de la vida. Vamos para echarnos novia, ahora
Que no está aquí quien me puede llamar la atención. Sí. Estamos ¿Tú para crees? echarnos novia. Bueno, A medias, o sea. ya. Cuando Amparo me dijo que no me quería, después de 6 meses de tenaz noviazgo, me recluí en casa de mi tía Heredia por espacio de otros 3 meses. El amor de Luisina, un año más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto, eso sí, de felicidad, de ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar a las esclavas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano al que mi amigo Aurelio me llevó, como quien dice, a punta de pistola. Que 2 años más tarde, aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio, yugulando un tiempo, amor y amistad, fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida que me sacó a flote usando todos los atributos que una mujer puede poseer. El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares, más frágil que ninguno. Cuando una tarde vi a Antonia y al doctor Simarro besándose en el jardín, me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias, como siempre, a mi tía Heredia, culminé tras la crisis la desolada convalecencia. Y cuando definitivamente me sentí repuesto, bueno, comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo, habida cuenta de que mis convicciones religiosas se habían fortalecido mucho. Fue entonces cuando me escribió Amparo, reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba sobre ruedas hasta que Luisina, que colgó los hábitos, volvió para recuperar mi amor e Irene y Antonia, bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales, regresaron para restablecer aquella felicidad herida, convencidas cada una por razones muy distintas de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda la mujer muy preocupada. Y yo, como dice mi amigo Gonzalo, sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino, trabajando en tantos frentes a la vez. Y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace cobrar los abandonos, aunque la verdad su aplicación puede acabar resultando perjudicial para la salud. Es un cuento... Este ni el obispo de Astorga me lo sabe. Sí. Lo que pasa es que puedo contarlo al revés. Lo cuenta una chica y le pasa y se puede cambiar totalmente. A mí no me ha llamado nadie al orden como a ti, porque tú tienes unos problemas terribles con estas cuestiones del machismo. Sí. Merino y yo no. Yo creo que ahora... Y eso es porque no fuiste a los filantrópicos. Veo ya fatiga. Vamos a leer 2 cortitos cada uno. Venga, 2 cortos. Y Merino remata con la delgadina. Con la delgadina, bien. Lee 2 cortitos ahora. Bueno, Venga. lo que te parezca, pero Sí, es que 2 ya vamos cortitos. terminando. Y luego acabas con la delgadina. Venga. Iba a leer uno demasiado oscuro. No, así lee que 2 cortitos. Vamos a ver. Pues mira, vamos a algún cortito. Hombre, final no sexista. Abejas y abejos, ardillas y ardillos, arañas y araños, cigarras y cigarros, focas y focos, golondrinas y golondrinos, jirafas y jirafos, lampreas y lampreos, merluzas y merluzos, morsas y morsos, moscas y moscos, nécoras y nécoros, nutrias y nutrios, ranas y ranos, ratas y ratos, truchas y truchos, urracas y urracos. Os saludo a todas y a todos y os vaticino que tal como se están poniendo las cosas en este planeta, tenéis los días contados.
Bueno, muy bueno. Muy bueno. A ver. Venga, tú, Juanito, lee uno corto. Cortitos, cada uno, y ya terminamos, porque yo creo que ya está. Ya, sí, hombre, oye, que es muy tarde. Agotados y trabajados. A ver cuál es, que no te veo. A ver. Este se llama... No, no es este. Déjame que lo busque. Ah, sí. Un hombre bueno. Un hombre bueno, también me pueden llamar cualquier cosa. Protagonista de muchas infidelidades, no de un día ni de dos, sino de meses y hasta de años, según se decía, Eusebio, tan mujeriego él, no había sido un buen marido. Por eso ahora, con los dos ya ancianos y ella padeciendo de Alzheimer, las vecinas se arrepentían de haberlo criticado porque había que verlo, tan solícito y sacrificado con su mujer, la pobre Ignacia, que se lo hacía todo encima, y Eusebio la limpiaba y la aseaba y le hacía la comida y se la daba y le limpiaba las babas. Y así estuvo hasta que murió en sus brazos, bien atendida y sintiéndose querida, aunque ya ni juicio tuviera la pobre. Las vecinas, después del entierro, le decían a Eusebio en el momento del pésame lo muy bueno que había sido, y tantos eran los elogios que lo abrumaban. Nada especial. Yo he sido así con todas, replicaba él. Bueno, venga. Leo uno cortito y delgadino. Y luego delgadina. Bueno, este es un micro de esos micro miserable. Bajo la luz del flexo, la mosca se quedó quieta. Alargué con cuidado el dedo índice de la mano derecha. Poco antes de aplastarla se oyó un grito, después el golpe del cuerpo que caía. Enseguida llamaron a la puerta de mi habitación. «¡La he matado!», dijo mi vecino. Yo también musité para mí sin comprenderle. Bueno, Merino, cuéntame del resto. Vamos a cerrar el filandón con la lectura. Bueno, yo me lo sé de memoria, pero no me atrevo, porque han pasado los años y puede abandonarme la memoria en cualquier momento. Es sorprendente, es un romance leonés de la vieja Edad Media que nosotros descubrimos haciendo filandones en México, que de pronto allí hay un corrido que se llama Corrido de Delgadina, que está basado en el romance de Delgadina. Es decir, que este romance, siendo de la Alta Edad Media, vivió muchos años, pasó a América y se ha incorporado al folclore mexicano. Y además lo encontrarán ustedes en Google, Corrido de Delgadina. Bueno, romance de Delgadina. El buen rey tenía 3 hijas muy hermosas y galanas. De las 3, la más pequeña, Delgadina se llamaba. Un día, estando a la mesa, su padre la requebraba. «Delgadina de cintura, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el Dios del cielo ni la Virgen soberana, que yo enamorada fuera del padre que me engendrara». La madre, que tal oyó, a Delgadina encerrara. No le daban de comer más que de carne salada y el agua para beber de los pies de una llamarga donde silba la culebra, donde la rana cantaba. Delgadina, por la sed, se asomara a una ventana y viera a sus hermanas tejiendo paños de grana. «Por Dios vos pido, infantinas», que hermanas no las llamaba, «por una de esas doncellas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, un cuchillo que tuviera te lo tiraría a la cara». Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a sus 3 hermanos jugando juegos de espadas. «Por Dios vos pido, infantinos»,
que hermanos no los llamaba. Por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, delgadina, quítate, perra malvada, una lanza que tuviera, yo a tu pecho la arrojara. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana, viera a su madre, la reina, en silla de oro sentada. Por Dios vos pido, la reina, que madre no la llamaba, por una de vuestras damas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, delgadina, quítate, desvergonzada, que ha 7 años por tu culpa que vivo mal maridada. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a su padre el rey paseando en una sala. Mi padre, por ser mi padre, púrrame una jarra de agua, porque me muero de sed y a Dios voy a dar el alma. Daréte la delgadina si me cumples la demanda. La demanda cumpliréla, aunque sea de mala gana. Acudid, mis pajecicos, a delgadina dad agua. El primero que llegare con delgadina se casa. El que llegare postrero, su vida será juzgada. Unos van con jarros de oro, otros con jarros de plata. El primero que llegó, delgadina, era finada. La Virgen la sostenía, ángeles la amortajaban. Sobre la cama del rey los demonios se agrupaban y a los pies de delgadina una fuente fría manaba porque calmase la sede que aquel cadáver pasaba. Va. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Venga, qué bonito, qué bonito.